Durante todos estos domingos, nuestras reflexiones están basadas en historias que contó Jesús. Venimos con varias parábolas, pero estas historias las contó Jesús hablando acerca del fin. Los discípulos en Mateo 24 le preguntan a Jesús qué señales habrá antes del fin y antes de su regreso. Y el Señor nos enseña en todo Mateo 24 a estar preparados, estar alertas, a ser fieles, a perseverar. Y en Mateo 25 cuenta dos historias. Vimos la parábola de las 10 vírgenes, recuerdan, 5 prudentes, 5 imprudentes, algunas se prepararon y otras no. Después vimos la parábola de los talentos y le habíamos puesto el título Yo te avisé y vos no me escuchaste. Y en Mateo 25, contestando esta misma pregunta de los discípulos de señales antes del fin y cuándo iba a regresar el Señor, Jesús da un extra. Ya esto no es una parábola, esto es algo que va a pasar y yo le quise titular así. Algunas Biblias lo titulan como el juicio de las naciones, porque Jesús vino a salvarnos en su primera vez que vino a la tierra, pero vuelve a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Y al final de Mateo 25 es como que Jesús nos da, yo le puse este título. ¿Viste cuando un profesor dice, atención, va a haber un examen, pero dice, bueno, esta es pregunta de examen? Bueno, le puse así este título, pregunta del examen final. Es como que el Señor nos anticipa algunas cosas que para Él, para el profesor, o en todo caso para el juez de todos, es importantísimo. A veces los seres humanos, a veces los estudiantes, le prestamos atención a un montón de detalles y nos olvidamos de lo más importante. A veces los seres humanos le prestamos atención a un montón de cosas que no valen y nos olvidamos de lo más importante. Cierta vez le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo más importante que enseña la ley? Y Jesús dijo, hay dos cosas, dos mandamientos. El primero, amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza. El segundo es semejante, amar al prójimo como a uno mismo. Jesús nos va a contar esto y seguramente lo debes haber escuchado en algún video, en alguna canción o en alguna historia, pero esto es lo que va a pasar al final, cuando Jesús venga en gloria. Nos vamos a Mateo 25. ¿Puedo dejar el termo? ¿Sí? Ya tenés tu mate preparado ahora, ¿no? Bueno, a esto lo hemos titulado Pregunta del examen final. Estamos en Mateo 25. ¿Puedo tomar este matecito? Con ruidito y todo, qué rico. Mateo 25, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Jesús está hablando de sí mismo, y todos los santos ángeles vengan con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, algo muy particular en aquella zona de Palestina, de Medio Oriente, hasta el día de hoy se pastorea de la misma forma. Así que como un pastor separa las ovejas de los cabritos, así va a ser Jesús cuando regrese en su gloria y venga a juzgar a las naciones. Dice así, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, está hablando Jesús de sí mismo, a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque, presta atención, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le van a responder diciendo, Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, de paso, y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y fuimos a visitarte, o en la cárcel y te fuimos a ver? Respondiendo el rey les dirá: de verdad les digo, que en cuanto le hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, también me lo hicieron a mí. Prestad atención, esta es pregunta de examen final. Segunda cosa que sigue contando Jesús: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le van a responder diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Seguramente alguna vez habrás escuchado algo, fragmentos, pero quizás lo que hemos escuchado no tiene que ver tanto con esto de ver a Jesús en otra persona. Quizás nos falta esta parte principal, que esto no es un detalle menor si ayudo o no ayudo. Jesús está contando la pregunta que le han hecho los discípulos: es ¿cuándo vas a venir? ¿Cómo vas a venir? ¿Qué señales va a hacer? Jesús da varias señales y empieza a darnos algunos reconocimientos o requerimientos, o de alguna forma algunas tareas que tenemos que hacer antes de que Él venga. Cuenta Jesús en Mateo 24 de cómo la maldad se iba a multiplicar en el mundo, de cómo iba a haber mucha falsedad, aún también en todo el ámbito religioso, mucha confusión, de cómo iba a haber guerras, de cómo iba a haber desunión familiar, de cómo iba a haber pestes, hambres, terremotos. Y empieza a hablar de varias cosas que iba a ser el anticipo de su llegada. Y Jesús habla de que en todo el mundo iba a llegar el Evangelio, y habla a los creyentes de que tenían que perseverar y permanecer hasta el fin. Pero habla de esto, de que como la maldad iba a llegar a niveles inusitados, se iba a multiplicar, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, es como que Jesús nos está anticipando. Esta es pregunta de examen final. Vos y yo, un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y si bien es cierto que la Biblia va describiendo diferentes clases de juicios, y hay algo que es el tribunal de Cristo, y hay algo que es el juicio del gran trono blanco que aparece al final de Apocalipsis, lo cierto es que vamos a tener que rendir cuenta por lo que hemos hecho. Y esto es algo muy interesante, porque Jesús nos está dando un antídoto para que no nos pase este contagio de una pandemia general, que es que nuestro corazón se vuelva cada vez más egoísta, más mezquino, y se vuelva cada vez más orgulloso y no piense en el otro. Como todo iba a ser masificado a nivel global, de que cada uno iba a seguir su propio corazón y se iba a olvidar del otro, Jesús dice: no se olviden del segundo mandamiento. Mucha gente es como que no puede reconciliar estos dos mandamientos principales. Hay mucha gente que dice: yo amo a Dios con todo mi corazón y me encanta, y bueno, en los momentos en que puede ir a un lugar a reunirse lo hace, y tiene su devocional y lee la Biblia, y parece como que eso es su relación con Dios. Pero después su vida particular de todos los días, cómo se lleva a nivel familiar, cómo se lleva con los compañeros de estudio, de trabajo, con sus vecinos, con sus finanzas, cómo se lleva con sus actitudes, con lo que ve, con lo que dice, con lo que piensa, con lo que proyecta, es como que está totalmente separado de esa relación con Dios. Es por eso que una de las cosas que anticipa Jesús es que al final de los tiempos iba a haber mucha hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Una cosa es alguien que es hipócrita a propósito. Es como que lo resolvió y él sabe que es así y dice: listo, yo quiero tener las cosas separadas. Con Dios todo bien, pero con nosotros ni me junto. Y lo ha decidido así.
y hay ciertas partes de la Biblia que cuando las lee o las saltea porque no le coincide en su teología el decir, bueno, Dios es una cosa, yo con él estoy todo bien, pero la gente es la gente, ¿no? Y a veces, cuando más conozco a la gente, más amo a mi perro, decía algún filósofo, y es como que, sí, la gente te defrauda, tiene errores, te lastima, te ofende, no es agradecida. Sí, todos somos humanos y tenemos esa forma de ser. Ahora, la Biblia nos enseña muy bien de que si realmente amamos a Dios, no hay forma de dejar de atender el segundo mandamiento, que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Prójimo. Jesús contó una parábola para que entendamos cuál es el prójimo. El prójimo es el que está más próximo a nosotros. Podemos ayudar a mucha gente y amar a mucha gente a distancia. Quizás te comunicaste con mucha gente en este tiempo que a lo mejor no vive cerquita tuyo. Y lo hiciste de la misma forma con gente que sí conoces y vive en tu misma ciudad y quizás es parte de tu círculo más íntimo y lo tuviste que hacer de la misma forma. Pero quizás nos tocó estar en casa atendiendo y prestándole más atención a gente que a lo mejor está más próxima a nosotros y nuestra fe, con Dios todo bien, pero con el que tengo cerca, esposa, esposo, hijos, abuelos, quizás no está todo bien. La Biblia nos enseña de que nuestra forma de amar a Dios hace que sí o sí podamos amar al que tenemos de una forma más próxima. Y una de las cosas que se iba a confundir en los últimos tiempos, que iba a hacer que todos sin querer queriendo nos prendamos en esa movida, es que tratemos de tener una fe en Dios separada de la necesidad de los demás. Es cada vez más individualista mi búsqueda de Dios y bueno, y si otro tiene necesidad que se arregle, que Dios lo bendiga, pero no hago nada por el otro. Jesús cuenta esta historia y no es menor. Saben que cuando uno empieza a ser generoso, y no solamente como un hecho esporádico, sino como un estilo de vida, nos parecemos más a Dios. Hace muchas cosas en nosotros esto de empezar a ver la necesidad del otro y atenderlo. A veces no nos damos cuenta cuán relacionadas están las buenas acciones con nuestra fe en Dios. Si lo traeríamos a hacer una entrevista al apóstol Juan, él nos diría, no hay forma de que no nos demos cuenta quién es realmente un hijo de Dios y quién no lo es. Y entonces le diríamos, Juan, dale, decinos la posta, ¿cuál es? El que ama a su hermano y el que guarda los mandamientos de Dios, ese es un hijo de Dios. Ahora, el que desprecia al que tiene al lado y no hace lo que Dios espera, no guarda sus mandamientos, ese no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué te hiciste esta pregunta alguna vez? ¿Por qué nos sentimos tan bien cuando damos algo y cuando ayudamos? ¿Te puedo decir un secretito? Te doy una pizca. ¿Sabes por qué nos hace tanto bien dar y hacer algo, un favor a otros? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando damos, experimentamos algo de esa esencia con la cual fuimos creados. Dios es un Dios de amor. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué dio? Dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, yo quiero que juntos podamos ir a entender lo que esta historia nos quiere prevenir. Este juicio final que va a pasar, Jesús nos dijo, te voy a preguntar sobre eso. Prestale atención, esto a Dios le importa. Cuando yo venga a juzgar a las naciones, esta va a ser la pregunta del examen final determinante para las personas. Así que quiero hacerte esta pregunta. Primero, ¿cómo podemos identificar a alguien que es generoso? ¿Cómo podemos convertirnos, después de leer semejante juicio, un reino eterno, vida eterna para aquellos que trataron a Jesús bendiciendo a los que tenían cerca, a sus prójimos, y condenación eterna para aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer por el que tenían cerca? Bueno, es algo interesante cómo el Señor nos enseña esto que nos mantiene preparados, activos para su regreso. ¿Qué es lo que enseña? Primero, el generoso piensa. Vamos a usar esta mnemotecnia para recordar. Poeta, ¿sí? Poeta. La P. La P tiene que ver con pensar. Dice Isaías 32:8 que la persona generosa
piensa en ser generoso y por su generosidad será reconocido. Cosa interesante, ¿no? Una cosa es que yo de vez en cuando haga algo, pero otra cosa es que sea generoso. El generoso es alguien que empieza a pensar en el otro. Salmo 41 dice, dichoso, bendecido por Dios, el que piensa en el necesitado. Cuando Dios actúa, cuando nosotros le pedimos, lo buscamos y lo llamamos, Él nos mira con ojos de misericordia. Dios piensa en nosotros. Así que esta historia que contó Jesús, anticipándonos lo que va a pasar, nos desarrolla a nosotros este sentido de tener el mismo palpitar de Dios, sentir lo que Dios siente en su corazón. Dios es un Dios compasivo, misericordioso y generoso y espera que actuemos de esa forma. Primero, pensar. ¿Cuántas veces pensamos solamente en nosotros mismos? ¿Cuántas veces solamente nos pasamos el tiempo tratando de atender nuestras propias necesidades, nuestros propios proyectos? El generoso es el que piensa en el otro. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios 19:17 dice esto, que aquel que ayuda al necesitado es como que le está prestando a Dios. ¿Y sabes qué? Dios no solamente que se lo va a pagar, sino que lo va a recompensar. Así que, en primer lugar, hay que pensar, la P de pensar. En segundo lugar, la O de observar. ¿Vieron cuáles son las preguntas que hacen los de la derecha y los de la izquierda de este juicio donde está Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, necesitado, sin ropa, sin hospedaje? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Si te hubiéramos visto, hubiéramos actuado. Pero aún aquellos que actuaron bien, dice, ¿pero cuándo te vimos así? Hay algo muy poderoso en la observación. Cuando uno es egoísta y mezquino, solamente se mira a sí mismo. ¿Escuchaste alguna vez la frase que uno se está mirando el ombligo? Es la forma de decir, solamente observo mis necesidades. Ahora, hay algo interesante. 23-26 de Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón. Quiero que tus ojos vean lo que yo estoy mirando, que vean mis caminos. Es por eso que cuando empezamos a observar la necesidad de otros, cuando empezamos a darnos cuenta de que hay gente que está más necesitada que nosotros, no solamente Dios se ocupa de ayudarnos, sino que puede contar con nosotros para que seamos de bendición a otros. Dice el Proverbio 11:25. El alma generosa, aquel que como su forma de ser tiene la generosidad, va a ser bendecido. Y aquel que sacia a otros va a ser saciado. El tema de la observación es crucial porque a veces estamos tan distraídos y pensando en cosas innecesarias y nos olvidamos de esta pregunta de examen final. ¿Soy generoso? ¿Cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo te vimos necesitado? Es por eso que la Biblia dice, Jesús contó que nuestra forma de ver, nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Cuando nuestros ojos ven con claridad, todo nuestro cuerpo está en luz. Pero cuando nuestros ojos están oscurecidos, no sabemos ni con qué nos tropezamos. Qué bueno sería primero pensar. El generoso tiene pensamientos generosos. El generoso observa la situación de los demás. Tiene compasión. Dijimos que era la sigla poeta, así que la P de pensar, la O de observar, ¿cuál viene? La E. Y la E es algo muy sencillo. La E tiene que ver con entregar. El amor se expresa a través de la entrega. Por eso Jesús se entregó por nosotros, lo hizo por amor. El apóstol Juan, hablando de esto, dice en 1 Juan 3:17, pero si alguien observa, ve a un hermano que está en necesidad y tiene cómo hacerlo y cierra el corazón, ¿dónde vive el amor de Dios en él? Y entonces dice, hijitos, no amemos ni de palabra, ni de boca, sino con hechos concretos, de verdad. Así que el generoso piensa en cosas generosas, piensa en qué puede hacer. En segundo lugar, observa. En tercer lugar, entrega. Hay una lógica matemática que contradice todas las reglas, pero en estos últimos días estuve escuchando varios que aconsejan cómo administrar económica y financieramente en esta época de crisis y todos llegan a este punto, la generosidad.
11:24 de Proverbios dice: hay gente que reparte más de lo que tendría que hacer y cada vez tiene más. Y hay gente que se cierra, guarda más de lo que tendría que guardar y cada vez tiene menos. Y ahí dice: el alma generosa será prosperada. Qué cosa interesante, que una de las cosas que dice el Salmo 112, como esas personas que son bendecidas por Dios, es que es generoso y comparte con los demás. Así que la P tiene que ver con pensar en hacer cosas generosas. La O tiene que ver con observar. La E tiene que ver con entregar. Viene la T. La T tiene que ver con transformar. Nosotros no nos damos cuenta que cuando somos generosos hay dos cosas que se transforman. Dice Mateo 5:16: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que viendo sus buenas acciones den gloria al Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando yo, vos, nosotros somos generosos y hacemos una buena acción compartiendo o atendiendo una necesidad, no es un tema menor. Somos luces encendidas para aquellos que están en la oscuridad. Y no solamente el que recibió la ayuda, sino aquel que vio esa acción, por más que no lo hicimos para la foto, sino de corazón, dice: yo quiero conocer a ese Dios. Así que se transforma mucho de nuestro entorno cuando empezamos a ser generosos. Pero hay algo más que también se transforma. ¿Y sabes qué es? Nuestra propia vida se transforma. Dice el Proverbio 11 que el que tiene compasión va a ser tratado de esa forma. Y quiero decirte algo que dice Tito. Tito es un apodo para nosotros, pero era un nombre, y es un hombre de confianza del apóstol San Pablo, alguien que servía de corazón. Y Pablo lo envía a la isla de Creta a ordenar un montón de cosas. Los creyentes estaban viviendo una vida bastante desarreglada, y no tiene que ver tanto con la ropa, sino con una vida desordenada, con principios que no tenían nada que ver con seguir a Dios. Y dice así Tito 2:11: la gracia de Dios se mostró para salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda la maldad y a todos los deseos de este mundo que son egoístas, y nos enseña a esperar esa esperanza maravillosa y dichosa que es cuando Cristo, el Dios y el Salvador, venga al mundo a salvarnos. Y habla de esto, que Cristo se entregó por nosotros para comprarnos de toda maldad, de un estilo de vida egoísta, para redimirnos de toda cosa mala y para hacer que seamos su pueblo, un pueblo propio, un pueblo del Señor. Y dice esto, que se dedica con celo, con fervor, a ser generoso, a practicar buenas acciones. Así que cuando somos generosos, nosotros empezamos a ser transformados. Es algo muy difícil de entender, pero mucha gente habla de una santidad que te aísla, y la Biblia habla de una vida de santidad que es práctica, que te acerca a Dios y te acerca a la necesidad del otro y te ayuda a compartir. Cuando uno empieza a ser generoso, el Espíritu de Dios empieza a santificar nuestros deseos, nuestras prácticas. ¿Y sabes qué? Es una de las cosas que más le encanta a Dios. Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien y de practicar la ayuda entre ustedes, porque de estas clases de acciones y de sacrificios Dios se complace. ¿Te acordás cuando Dios, el Padre, dijo de Jesús: este es mi Hijo, en Él tengo complacencia, siento placer? Dios siente placer de la misma forma cuando vos y yo actuamos así. La P de pensar, la O de observar, la E de entregar, la T de transformar. Era poeta. La A es de aprender. Sí, es difícil en esta época donde solamente pensamos en nosotros aprender a ser como Jesús, andar como Jesús. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Efesios 5 dice: imitemos a Dios como hijos amados y vivamos en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Sabés qué? La generosidad tiene mucho que ver con activar nuestra fe. La generosidad tiene mucho que ver con prepararnos para la llegada del Señor, invertir en lo eterno. La generosidad tiene que ver con que nuestro corazón se parezca al de Dios. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo andás
Si hoy el Señor te hace esta pregunta de examen final, ¿qué le dirías? Hay 6 áreas en las cuales Jesús nos invita a ayudar. El que tiene hambre, el que tiene sed, el que no tiene un techo, un lugar donde pasar la noche, aquel que no tiene ropa y pasa frío, aquel que está enfermo y aquel que está recluido, está preso. Vamos a pedirle al Señor que nos dé oportunidades para activar nuestra fe. La verdadera fe produce acciones. Alguno dirá, pero uno es salvo a través de las obras que hace. No. La salvación y el perdón de nuestros pecados es por lo que hizo Jesús. Nuestra fe en Él, en su sacrificio, en su entrega, en su acto de amor, nos purifica, nos limpia. Pero la Biblia dice que una vez que hemos conocido ese perdón, nuestro corazón por el poder del Espíritu de Dios empieza a cambiar y empezamos a tener un corazón, como se decía de David, conforme al de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Empezamos a desear las cosas que Dios desea, a mirar las cosas que Dios mira, a prestarle más atención a las cosas que para Dios son importantes. Cuando alguien realmente tiene fe en Jesús, la verdadera fe produce acciones. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios? Ahora, no tanto para que el Señor nos siga dando más cosas, sino para que el Señor abra nuestros ojos y nuestro corazón a la realidad de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta palabra tuya, inspirada, poderosa, que nos vacuna contra el amor que se va enfriando a nivel universal por tanta maldad, por tanto egoísmo. Gracias porque tu amor sigue siendo perfecto, intenso y eterno como siempre. No hay nada que hayamos hecho que haga que nos ames menos. Tu amor es hasta lo máximo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias por haber probado y conocido ese amor a través de haber entregado a Jesús por nosotros. Ahora que creemos en Jesús, que has perdonado nuestros pecados, esa gracia tuya que hemos recibido, esa entrega tuya, hace que nosotros empecemos a entregarnos a los demás y a imitarte. Te pedimos, Señor, que renueves nuestra forma de pensar, que nos ayudes a observar de una forma diferente, que abras nuestro corazón a entregar con generosidad, que nos ayudes a transformar lo que nos rodea, y a veces tiene que ser nuestro propio hogar, y a veces esas personas que pones cerca para que las alcancemos, pero que también nuestro corazón se transforme en un corazón como el tuyo. Señor, ayúdanos a aprender de ti, a imitarte, a vivir como tú has vivido mientras estabas aquí en la tierra. Queremos seguirte, Señor, porque somos discípulos tuyos. Multiplica oportunidades para que podamos mostrarte nuestro amor a ti y nuestro amor a las personas que pusiste más próximas a nosotros. Señor, que esta sea una semana donde se active nuestra fe y donde tu corazón sienta placer al ver cómo vivimos, reflejándote a ti. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.